comentar algo acerca de mi padre. No mi padre celestial, sino mi padre terrenal. Mi padre era maestro. Y era en el tiempo en que se le permitía dar a los niños vara. Y todos los niños eran muy buenos estudiantes. Y las mamás y los papás le agradecían a mi papá. Mi papá enseñó a leer a muchos niños. No voy a decir más, pero hay una calle en un pueblo que se llama con el nombre de mi papá. Pero mi papá tenía un crayón, lo tenía junto a su escritorio. ¿Sabe para dónde voy? El que se dormía le pintaba un bigote. Mi padre era muy serio, pero no le gustaba que la gente se quedara dormida. Hermanos, hagamos un esfuerzo. Es el domingo, el día del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Juan 20. Después de la incredulidad de Tomás, Juan 20, versículos 30 y 31, y dice la palabra de Dios, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, pónganse cómodos, invitados, pónganse cómodos. Hoy voy a hablar sobre la salvación. Y esta es la pregunta de todas las edades. ¿Puede el hombre saber si es salvo? Y es una de las preguntas más interesantes y fascinantes. Si podemos saber si somos salvos. Hubo una vez un cardenal llamado Roberto Bellarmino, nacido en el siglo XVII y trabajó hasta finales del siglo XVIII. Él fue un sacerdote jesuita. Y cuando escuchen esa palabra jesuita, es como la élite de la Iglesia Católica. Es como cuando dijeron reformado. Somos la élite de la Iglesia. Aunque sabemos que la élite es Cristo y sus doctrinas, este fue un sacerdote jesuita y voy a repetir lo que dije, nació en el 17 al 18 y fue canonizado en 1930. 200 años en el purgatorio. Lo sacaron de allá, 200 años. Este es un problema que tiene la Iglesia Católica Romana. Los matan y después dicen: era bien buena onda este cuate, hay que sacarlo del purgatorio y lo vamos a beatificar, lo vamos a hacer santo. Los que han puesto su fe en Jesucristo como Señor y Salvador no tienen ese problema. La Biblia nos llama santos. 1 Corintios 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A la iglesia de Corinto, santos. Algunos de ustedes estarían jalándose el cabello. ¿Cómo que santos? Si se portan re mal. Hebreos, hermanos, capítulo 10, versículo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 10. En esa
voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Soy un ser santo en Jesucristo, apartado. No tengo que esperar 100 años para que me saquen del purgatorio. Gloria a Dios. No tengo que esperar 100 años. Este hombre, este cardenal Bellarmino, fue una de las figuras más importantes de la Contrarreforma. ¿Sabían ustedes que hubo una reforma? ¿Sí? Es una de las líneas que siempre uso cuando estoy evangelizando a una persona. ¿Qué pasó en Europa en los 1500? ¿Qué pasó en México en los 1500? Este cardenal Bellarmino fue una de las figuras más importantes de la Contrarreforma. Hubo una Contrarreforma. Se habían quedado sin adeptos. Nuestros hermanos habían dado su vida. Este cardenal Bellarmino escribió un libro sobre la justificación. ¿Y saben qué dijo? Dijo que la justificación era una de las grandes herejías, una de las grandes doctrinas de los protestantes. ¿Por qué? ¿Por qué diría esto? Porque entonces, si la Biblia me llama justo, me llama santo, no necesito yo a los sacerdotes, no necesito el sistema sacramental católico romano. Como se dice coloquialmente, no necesito vejigas para nadar, necesito a Cristo como Señor. Se le acabó el negocio, se acabó el negocio. Las epístolas de Juan, por ejemplo, parecen haber sido escritas para ayudar a los creyentes a tener seguridad de la salvación. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nuestro hermano Pablo, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Pedro, 1 Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, quiero comenzar esto diciendo, hablando de esta salvación, y quiero decir algo, que es posible que los creyentes duden de su salvación. Claro que no lo digo yo, hermanos. El hermano R.C. Sproul famosamente dijo que hay 4 tipos de personas. La primera es uno que no es salvo y que sabe que no es salvo. Es aquel que tú te le acercas y le dices: oye, te vas a ir al infierno, y él dice: bien, gracias. El segundo es aquel que son salvos y saben que son salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero hay otros que son salvos, pero piensan que no son salvos. Y yo tenía mucha controversia con esto, hermanos. Yo soy como hermana Carelli. Pero ¿cómo puede ser? Sí, hermanos. Hay hombres que son salvos, viven una vida recta delante de Dios, aman a sus esposas, aman a sus hijos, leen su Biblia y tienen este problema. Ahora, ¿cuál es la posición más peligrosa? Exactamente. Hermano Rogelio quiere pasar acá. Aquellos que piensan que son salvos,
pero no son salvos. Es muy interesante que nosotros tenemos una confesión, ¿verdad? ¿Cuál es la confesión a la cual nos hemos adherido? Iglesia mía, dígame por favor, porque si el día le preguntan, ¿estás asistiendo a la iglesia del León de Judá? ¿Y cuál es la confesión a la cual tú te adheriste o se han adherido? Es la... Y la confesión de Westminster, nos echan la culpa de que copiamos todo. Copy and paste, ¿no? Que copiamos todo. El capítulo 18, vemos a los puritanos preocupados. Hablan de la salvación. Entonces, esto demuestra que estos puritanos reflexionan mucho sobre este tema. El Salmo 88. Y el Salmo 88 es un salmo realmente oscuro. Y yo sé que es la palabra de Dios, pero el Salmo 88 habla de muchas cosas, pero al final, Salmo 88, 18, si lo pueden buscar, por favor. Y voy a leer de una versión Palabra de Dios para Todos. Así que sígame el que esté leyendo en la Reina Valera o el que esté leyendo la versión de las Américas. Y dice, Salmo 88, 18, dice, me has separado de mis amigos y de mis seres queridos, y ahora mi amigo más íntimo es la oscuridad. No hay un ejemplo específico en el Nuevo Testamento de alguien que carezca de seguridad, pero sí existen pasajes que van a fomentar, que van a exhortar a buscar la seguridad de salvación como un deber. En primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. El profeta Isaías, en un famoso Salmo 50, él habla sobre aquellos creyentes que caminan en lugares sombríos, y no tiene que ver con su salvación, sino las situaciones que están sucediendo en su vida pareciera que opacan la luz, aunque ellos siguen caminando. El hermano Spurgeon tiene un famoso mensaje en Isaías 50:10. El Hijo de la Luz que camina en tinieblas, donde las marcas de la gracia están ocultas y el autoexamen no logra convencer a la conciencia sobre las huellas infalibles del Espíritu Santo en el alma. Y él escribe esto en ese sermón. Pongan atención, dice, a menudo he pasado por este valle oscuro, hay un pantano, una zanja a la mano derecha y un abismo profundo a la izquierda. Y a lo largo de todo el camino sombrío, el aullido de los perros del infierno y el abucheo de los espíritus malignos nunca dejan de escucharse. Y lo peor de todo, los susurros del demonio te hacen creer que sus viles sugerencias son tus propios pensamientos. Charles Haddon Spurgeon. Los creyentes entonces pueden carecer de seguridad salvífica. Ahora, ¿cuáles son algunas de estas causas para que esto suceda? La primera causa es el pecado. El pecado. No podemos pasar por alto el pecado. Cuando sucede el pecado en la vida del creyente, hay oscuridad. Hay oscuridad. Podríamos tomar la vida de David, por ejemplo. Ustedes ven la vida de David en oscuridad.
Ustedes no me pueden negar, ahora que hemos estado leyendo Génesis, cuando a Abraham se le ocurre la gran idea de meterse con Agar. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que Dios le vuelve a hablar? 13, 14 años. Entonces, una de las características, una de las razones es un pecado grave en la vida del creyente. La segunda razón podría ser el malentendido sobre la naturaleza de la salvación o de la conversión. ¿Por qué digo esto? Todo el mundo está esperando una conversión espectacular, como nuestro hermano Pablo, derribado del caballo, la luz lo rodea, la luz le habla. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hasta te dicen en alguna de esas iglesias, cuéntame tu testimonio, porque todos tienen que tener un testimonio espectacular. César Malan, un pastor suizo francés, compositor de himnos para la Iglesia Reformada Francesa, escribió más de 1000 himnos. Él dijo, algunas personas son llevadas a la fe salvadora de la misma manera que una madre despierta a su hijo de un sueño, con un beso. Hermanos, qué hermoso ha de ser crecer en un ambiente creyente, en el cual tú fuiste introducido desde muy temprana a la doctrina de la salvación y creciste conociendo a Cristo. Ibas los domingos a la iglesia y entre semana leías la Biblia con tus padres. ¿Escucharon lo que dijo César Malan? Cristo te despierta con un beso, como una madre despertar a un niño. Pasaste de muerte a vida y no te diste cuenta. El Nuevo Testamento no nos da muchos detalles sobre cómo se salvó Santiago o cómo se salvó Judas, medios hermanos del Señor. Y aquí tenemos un problema, porque muchos de estos hombres estaban esperando el Mesías y estaban bajo la antigua jurisdicción, si lo quieren poner así. Muchos de estos hombres eran salvos. Ahora tienen que creer en Jesucristo. Ahora la promesa está materializada enfrente de ellos. Ahora creen en Jesucristo como la promesa cumplida. ¿Cómo fueron salvos en el Antiguo Testamento los hombres? Por fe, por gracia. Pero ahora tenían al Mesías enfrente de ellos. Este jueves que pasó, estaba yo desayunando con Isaac. Y es una de las cosas más maravillosas desayunar con tu hijo. Amén. Yo le estaba diciendo a Isaac, oye, tengo una pregunta. Porque, hermanos, ¿estamos de acuerdo que no lo sabemos todo? Gloria a Dios. Estaba yo desayunando con mis hijos, con mi hijo, y le digo, oye Isaac, ¿cómo es posible que la Biblia dice que Dios Padre exaltó al Hijo a un lugar todavía más alto? Si Él era Dios. Isaac me contesta y me dice, porque era Dios en la carne, papá. Vemos, Cristo siempre fue exaltado, pero ahora era exaltado como el Dios hombre. Hermanos, desayunen con sus hijos. Tengan este tipo de preguntas. Otra razón por la cual los hombres pueden dudar sobre su salvación, porque puede haber un malentendido sobre la naturaleza de la convicción, la certeza del pecado. Se puede llegar a pensar que se debe tener una lucha larga y prolongada con la culpa.
No vaya a ser que tu conversión sea vista como algo demasiado rápido. Cuando nuestro hermano, el que escribió El Peregrino, El Progreso del Peregrino, John Bunyan, él no le quita el peso no se llama cristiano, no se lo quita hasta una tercera parte del libro. Digamos, él carga todo esto, carga la culpa. Hay una historia, no sé si sea cierta, que una vez el hermano Spurgeon se topó una señora y que dijo: yo, si hubiera escrito El Progreso del Peregrino, le hubiera quitado la culpa inmediatamente al cristiano. Si tú haces de la convicción, de la certeza del pecado, la base de tu seguridad, ¿qué tanta convicción o certeza necesitas? Porque nunca será suficiente. Toda la convicción que realmente necesitas es aquella que te impulsa a ver a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la convicción que necesitas. Tus palabras deben ser estas: ten misericordia de mí, que soy un pecador. A tu cruz me aferro. Otra razón por la pérdida de la seguridad en la salvación puede ser la predicación reformada. Les voy a dar el trasfondo de esto y por qué digo esto. En los 1600 y en los 1700, los puritanos eran famosos por predicar sobre la ley. La ley. Digamos, esto era común, 200 sermones acerca de los 10 mandamientos. ¿Sabes cuál es el problema? Que cualquiera de nosotros empieza a dudar de su salvación después de 200 sermones sobre los mandamientos. Al escuchar la prédica sobre los 10 mandamientos, sobre la ley, en toda su plenitud y con toda su condenación, llevándonos al límite de nuestras propias fuerzas una y otra vez, quizás sin llegar a abrir realmente el Evangelio para proveer la solución a esa convicción de pecado. Existe un tipo de predicación reformada que enfatiza muchísimo en el pecado y le da una gran importancia a la majestad, la gloria y la trascendencia de Dios, pero muestra el Evangelio como una idea tardía, como 2 frases o como una idea después del sermón. Este modo de predicación puede volverse legalista porque no se predica el tercer uso de la ley. Y ahora voy a explicar los usos de la ley, ya que me fui por ahí. La ley tiene 3 usos en nuestra historia reformada. El primer uso, lo mencionaba el hermano Rogelio esta mañana, es un uso civil y político. Quiere decir que los hombres deben de temer a la ley porque les puede causar problemas. El segundo uso es un segundo uso pedagógico, teológico. Quiere decir que nos acercamos a Jesucristo y la ley es como este ayo, nos acercamos a Jesucristo y la ley es como este ayo que nos acerca más a Cristo. Quiere decir que cuando vemos que estamos perdidos porque la ley nos condena, entonces recurrimos a la única forma de ser salvos, a la gracia. El tercer uso es el didáctico, normativo. Funciona como una vida, como una guía para los creyentes. La obediencia a la ley debe ser presentada siempre como una respuesta natural del nacido de nuevo
a la maravillosa gracia de Dios en el Evangelio. Lo dicen mis hermanos y lo dicen tantas veces, hermanos, debe haber gozo en obediencia al Señor. Ese es el peligro. ¿Cuándo la predicación se puede volver legalista? Si un pastor, un maestro, predica las normas de Dios, la ley, sin conectarlas con el tercer uso. El legalismo ocurre cuando la ley se enseña de estas dos maneras. Estas dos maneras es incorrecta de enseñar la ley. Primero, haciendo de la ley, de la obediencia a la ley, el requisito para ganar el favor de Dios. Eso es incorrecto. Presentando la obediencia, esta es la segunda razón, como una carga pesada, una obligación fría, una lista de haz esto y no haz esto, separados del poder y el amor de Dios. Y quiero que me entiendan para que no se me pierdan. El creyente nacido de nuevo se deleita en obedecer la ley de Dios. La ley debe ser presentada siempre como una respuesta natural del nacido de nuevo a la maravillosa gracia de Dios en el Evangelio. Hay una historia, hermanos, de un señor llamado John Duncan en Escocia. Y este hombre era profesor y él enseñaba lenguas orientales y tenía el título de rabino por esta razón. Había esa ocasión, este señor Duncan, este hombre de Dios, estaba oficiando la Santa Cena. Y cuando estaban repartiendo los elementos, una señora fiel, creyente, que por mucho tiempo había asistido a la congregación, dijo, no voy a tomar los elementos. El hombre de Dios se dio cuenta y se acercó a la mujer y le dijo, hija, tómalos, es para los pecadores. ¿Entienden a dónde voy con esto? Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos. Es cierto, el pecado cae sobre tus hombros. Entiendo, arrepiéntete. Ella sentía el peso de su pecado y por lo tanto se consideraba indigna de tomar los elementos. ¿Sabían ustedes que la comunión es un medio de gracia? ¿De qué? De gracia. Otra razón puede ser nuestro temperamento. Por eso podemos dudar de nuestra salvación. Nuestro temperamento. Y a mí me asombra cuando tú has leído la Biblia y ahora sí que parece, vamos a parecer, ¿cómo se llama? Como esos cotorros que repiten lo mismo. Y descubres algo que no habías visto antes. La Biblia dice en 1 de Juan 3:20 que si nuestro corazón nos condena, el Señor es mayor que nuestro corazón. Algunas personas son propensas a sentir el peso de la condenación. Pero si tu corazón te condena, acércate a Cristo, que Cristo es mayor que tu condenación. Eso dice la Biblia. Otros simplemente son propensos a la duda, como Tomás el incrédulo. ¿Y saben qué pasa con Tomás el incrédulo? Que hasta el día de hoy le siguen llamando Tomás el incrédulo. Tiene que vivir con esta incredulidad toda esta vida. Por alguna razón, algunos hombres, algunas almas son más débiles, pero se esfuerzan
con todo su corazón a vivir una vida recta delante de Dios. No estoy diciendo que debes estar cómodo en tu pecado. No le estoy hablando a estos. Estoy hablando a aquellos que caminan con el Señor. Si en una iglesia donde se predica el verdadero evangelio, una iglesia reformada, hay muchas personas en la congregación que dudan de su salvación, entonces hay algo mal con la predicación. Hay un tipo de desequilibrio en la forma de predicar, lo que significa que no está centrada en el evangelio, no está centrada en Cristo y no lleva a las personas a los pies de Jesucristo a encontrar una paz y descanso en Él. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos de la verdadera seguridad? La palabra de Dios. Viva, eficaz, verdadera, auténtica, única, genuina. La palabra de Dios. Podemos descansar en la palabra de Dios. Podemos descansar en la palabra de Dios y sus promesas. Se puede confiar en la palabra de Dios. Juan 6:37. Al que a mí viene, no lo echo fuera. Mateo 11, del 28 al 30. Y este versículo me fascina, realmente me fascina porque es la invitación más hermosa jamás hecha a cualquier persona. El Señor Jesucristo se acerca a un pueblo y, como decía mi hermano, a este pueblo, a esta Samaria, y les hace, digamos, quiero que entiendan que este pueblo estaba viviendo bajo el yugo de los romanos y estaba viviendo bajo el yugo de la ley. Y Él les hace una invitación fabulosa, maravillosa, que tú deberías usar en tus invitaciones. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermoso. ¿Es la palabra de Dios verdadera? ¿Es auténtica? ¿Puedo descansar en ella? Hay un descanso en el evangelio. Hay una paz en el evangelio. A veces cuando de repente te vienen flashazos, ¿no les pasa a ustedes que flashazos de escritura les pasa? Te viene una escritura a la mente y siempre decimos, y le decimos a veces a la gente, no, voy a pedir al Señor para que la paz que sobrepasa todo entendimiento venga sobre ti, ¿no? No, y te pones a meditar y dices, ¿cuál puede ser la paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Cuál puede ser esa paz? La paz de Dios, la relación personal con Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es la seguridad que un hombre puede tener en Jesucristo y en su palabra. ¿Esa tenemos, hermano? Eso es inamovible. Tú y yo somos movibles. Su palabra es inamovible. El fundamento de la seguridad es el evangelio mismo, la doctrina de la justificación por fe sola, en Cristo solo, separado de las obras de la ley. Hay una doble imputación. Nuestros pecados imputados a Él, su obediencia acreditada a nuestra cuenta. Nuestros pecados imputados a Él, su obediencia acreditada a nuestra cuenta. De modo que el que está en Cristo cumple la ley, es justificado por la fe, tiene paz para con Dios, paz del evangelio, paz duradera y paz eterna. Hermanos, les voy a dar un consejo.
predíquense el evangelio a sí mismos todos los días. Todos los días. Realmente, no sé si a ustedes les pasó, pero ustedes que son reformados, y cuando escucharon por primera vez estas prédicas de estos hombres, había cosas muy locas. Muy locas. Un hombre, nuestro hermano Paul Washer, una vez hizo una hoguera y estaba llamando a Dios. Estaba él y su Dios llamándole. ¿Ese eres tú? O el hermano Spurgeon, que dice que hizo un servicio donde hubo canto, hubo predicación y asistieron 4 personas. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando, de una relación personal con el que vive. ¿Esos somos nosotros? Yo debería escuchar de ustedes un amén, claro. Algunos de nosotros venimos al servicio el Viernes Santo. Y tal vez escuchamos al predicador dar su sermón. Y había una parte de las 7 últimas palabras del Señor Jesucristo. Y la palabra en griego es tetelastei. ¿Saben qué es? Tetelastei. Consumado es. Consumado es. No le trates de agregar nada. Consumado es. No te atrevas a intentar añadir nada. No te atrevas a razonar mediante tu obediencia. Consumado es. Robert Murray Cheney, 1843, fue un influyente ministro presbiteriano escocés. Aunque murió muy joven, a los 29 años, fue conocido por su fervor y su obra y su trabajo por el Evangelio. Y él decía esto, quiero que se lleven esto: por cada mirada que tú te des a ti mismo, veas a Jesucristo 10 veces. 10 veces. Y entiendo, hermanos, nos encontramos reprobados todos los días. Todos los días. Y como dicen mis hermanos, el predicador hace su mejor esfuerzo de llevar un mensaje. Pero por cada vez que te voltees a ver lo mal, lo acabado que estás, quiero que veas a Jesucristo como tu suficiente Salvador. Mírate a ti mismo. Hay pecados que necesitan ser mortificados. Pero hay virtudes del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, las cuales necesitas revestirte. El Espíritu Santo, dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. La tercera persona de la Trinidad nos llena, testifica con nosotros, nos lleva a arrepentimiento, nos lleva a conocimiento y nos señala a nuestro Salvador, a Jesucristo. Él es nuestro Salvador. El Espíritu Santo habita hoy en su pueblo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes cristianos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, no tratemos de agregarle nada al Evangelio. No tratemos de agregarle nada a lo que ha hecho el Señor Jesucristo. ¿Alguna vez ustedes han estado con alguna persona creyente
que está a punto de morirse? ¿No? ¿Sí? Creyente. Estoy hablando de una persona creyente. Y tú comienzas a decir un versículo, la persona lo comienza a completar, pero se está muriendo. Puede tener Alzheimer. Puede no acordarse qué comió hoy en la mañana. Puede no acordarse de tu nombre, pero se acuerda quién es tu Salvador. Y hermanos, cuando esas personas duermen, pasan de estar en esta presencia a la presencia de Dios inmediatamente. Esta es la seguridad de la que estoy hablando. La seguridad que solo se encuentra en Jesucristo. ¿Podemos tener dudas en nuestra salvación? Sí. Pero podemos encontrar respuestas certeras, genuinas, macizas, precisas en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie esta tarde, hermanos.